Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con el doctor Jorge Omar Campos, que nos hablará de Derecho Laboral, régimen del personal de casas particulares. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenos días, soy el doctor Pablo Holtman. Bueno, hoy continuamos con las charlas que iniciamos el martes pasado, relativas a la ley 26844. Así como la semana pasada vimos todas las normas procesales, esta semana tenemos el gusto de contar con el doctor Campos, quien nos va a hablar de todas las normas de derecho de fondo: remuneración, categorías, vacaciones, enfermedades. El doctor Jorge Omar Campos es presidente de la Asociación de Empleadores de Casas Particulares, es docente de la Escuela de Posgrado Asistencia Jurídica al Empleador, es miembro titular de nuestro Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y es coach ontológico profesional. Y fundamentalmente es una excelente persona. Los dejo en compañía de él y bueno, disfruten la charla y te escuchamos, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con este programa en el Foro de Iniciación, que es justamente la Ley 26844, que es el régimen jurídico de casas particulares. Ahora, ¿desde dónde vamos a hablar? ¿Desde dónde vamos a tratar el tema? Bueno, les cuento, desde la experiencia. Desde la experiencia, es decir, yo, como dijo Pablo, soy presidente de esta Asociación de Empleadores de Casas Particulares y Afines, que hizo su presentación en el Ministerio de Trabajo para integrar la comisión especial que hay de trabajo de casas particulares, donde se discuten, bueno, condiciones de trabajo, salarios, etcétera, etcétera. Sería una paritaria en representación de los empleadores. Desde ahí les voy a hablar, y como titular del estudio First Right, que atendemos hace 27 años a empleadores de régimen jurídico particular. Dicen que los pueblos inteligentes aprenden de sus experiencias, los pueblos sabios aprenden de la experiencia de los demás. Lo que yo voy a hacer acá es darle mis experiencias y espero que les sirva, pero es bueno que la comparen con la propia o investiguen en ella, ¿no? Porque, como también dijo Pablo la vez pasada, acá, y a raíz de la pandemia, el AC y el DC antes de Cristo y después de Cristo pasó a ser antes del coronavirus y después del coronavirus, o de la cuarentena, o como quieran llamarlo. Lo cierto es que todo esto va cambiando permanentemente. Bueno, así brevemente vamos a hacer una especie de antecedente legislativo del contrato de trabajo, y va a ser muy breve para no dedicarle mucho tiempo a esto, pero es conveniente que lo hagamos para entender la esencia de esta legislación. La primera normativa que hubo fue el decreto de ley 326 del 56, y fíjense que fue del 14 de enero del 56. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que fue en un gobierno de facto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si bien el trabajo existió desde siempre, el régimen jurídico de casas particulares, domésticos en aquel entonces, y no que esté mal de llamarlo doméstico, porque por ahí escuché decir que no querían decirlo doméstico porque lo asimilaban a los animales domésticos, pero doméstico significa domus, viene de domus, casa. Así que, bueno, aquella ley tuvo muy buena iniciativa, no sé qué tan sincera fue por los hechos, pero en los vistos de la ley decía que era preocupación fundamental del gobierno amparar los sectores que fueron olvidados o desconocidos y a incorporarlo a la legislación social, ¿no? Ahora bien, ¿por qué? Porque carecían de un marco legislativo. Pero estos fueron los hechos. Pero la misma legislación hacía una diferencia muy grosera respecto de los derechos de los trabajadores en general y en especial de casas particulares. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿no?, que el artículo 4 decía: todas las personas empleadas sin retiro gozaban de licencia por enfermedad. Por lo tanto, las empleadas con retiro no gozaban de licencia por enfermedad.
y aparte tenían que tener, las que sí lo gozaban, una antigüedad de 1 año. Así que eran realmente, y aparte eran de 30 días, y no como ahora que son de 3 y 6 meses, depende de la antigüedad que tenga. Por otro lado, teníamos la indemnización por despido. El artículo 9 decía que quien tuviera una antigüedad de 1 año debía ponerse una indemnización, es decir, de medio mes de sueldo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer año, si la persona era despedida, solo había que pagarle el preaviso, que era de 5 o de 10 días, depende de la antigüedad que tuviese. Era todo lo que tenía que pagarse. Y bueno, y encima medio mes de sueldo por cada año de servicio. Y hay un tema no menor también, que para que hubiese relación laboral tenía que trabajar mínimo 4 horas por día y mínimo 4 días por semana para un mismo empleador. Y eso se decía. Por lo tanto, había incongruencias tales como que una persona trabajaba 3 días, 10 horas por día, trabajaba 30 horas por semana, pero sin embargo no encajaba en la letra fría del artículo 1 de la ley del decreto ley 326 del 56. Entonces, y esto siguió así a través del tiempo, y mucho tiempo, hasta que finalmente hubo un fallo, Ana Jiménez Tonianes con Recia Suárez, donde cambió el criterio. Fíjense ustedes que incluso, no quiero extenderme mucho en el tema histórico, había que pagar aportes a partir de determinada cantidad de horas por semana. Y lo que estaba por debajo de ello era una locación de servicio, no era una relación laboral. Y obviamente sin los derechos de vacaciones y todos los derechos propios de una relación laboral. Bueno, esto fue por 57 años. 57 años. Bueno, les comento algo. Estos dibujitos que ustedes ven acá, fue mi mujer. Fue mi mujer que dice, ustedes los abogados, ella es ortodoncista, ustedes los abogados hacen muy aburridas las charlas. Y se me metió estos dibujitos. Así que para romper la rutina, dice mi mujer que es mucho más entendible cuando hay una presentación gráfica. Así que avanzamos. Bueno, decía que pasaron 57 años. 57 años, por lo tanto, esto no con esto quiero hacer un tema político, pero pasaron todos los gobiernos y ninguno se ocupó hasta el año 2013 de cambiar la legislación de casas particulares. Así que nadie puede darse por distraído, porque estas leyes, el régimen anterior, es decir, el 329, duró exactamente más de medio siglo. Bueno, y ahí tenemos que fue la 26844, espera que voy a correr esto, que fue donde mantenía algo esencial, que ya lo traía el decreto de ley 326, que era la característica, que es la ajenidad de lucro beneficio económico. Es decir, es una relación laboral donde el lucro no tiene que estar dentro del interés de la relación, ¿no? Ni significar para ello un beneficio económico para el empleador. Bueno, fue sancionada el 13 de marzo del 2013, que así como dato de color, fue el mismo día que Jorge Bergoglio dejó de ser Jorge Bergoglio para convertirse el Papa Francisco I, y fue promulgada el 3 de abril del 2013, día que se eligió para conmemorar y celebrar el Día del Personal de Casas Particulares, y por lo tanto es un feriado que el personal de casas particulares tiene, que es el 3 de abril de cada año. Bueno, acá yo traje mi machete, a ver, no solamente el decreto ley hacía esta discriminación, sino también todas las leyes, incluso la ley de contrato de trabajo, que estamos hablando de la década del 70, especialmente se ocupaba de excluir al servicio doméstico dentro de su normativa. Y lo que es peor, la caja de subsidios familiares, expresamente en su artículo 23, decía, allá por el año 69, la 18017, decía que quedan excluidos los trabajadores del servicio doméstico. Así que, fíjense usted,
estamos hablando de subsidios y asignaciones familiares. Por lo tanto, acá se daba la incongruencia de que una madre trabajadora de servicio doméstico no tenía los mismos derechos que una madre trabajadora de cualquier otro tipo de actividad. Y lo mismo con la jornada laboral. En su artículo primero, ¿no? La ley de jornada laboral decía que no estaban comprendidos el personal de trabajo y servicio doméstico. Bueno, que es cada uno de los beneficios que a través del tiempo se fueron incorporando al plexo normativo, siempre se ocupó de dejar a un lado al personal doméstico, como dije antes, hasta que fue sancionada la ley 26844. Ahora bien, esta misma ley modificó el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 2 de la ley de contrato de trabajo perfectamente excluía al personal doméstico de su normativa. Pero ahora bien, incorporó, ¿no? Un párrafo más, que si bien el personal de casas particulares no es aplicable la ley de contrato de trabajo, sin embargo, las disposiciones de la presente ley serán aplicables en tanto y en cuanto sean compatibles y no se opongan a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico. Es textualmente lo que dice el artículo 2 en su inciso B. Por lo tanto, abrió una puerta para que muchas normas por analogía sean aplicadas a través de la ley de contrato de trabajo. Pero hay otras leyes que específicamente no son aplicadas, pero porque la misma ley, la 26844, excluyó, ¿no? Y son la ley de empleo, la 24013, y la 25323 y 25345. Como la 25345, y lo digo desde la experiencia, yo a menudo recibo demandas y reclamos donde están pidiendo que se aplique la multa del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo por el certificado. Como este artículo 80 se introdujo por la ley 25345, la cual está expresamente excluida, esa indemnización no corresponde. Más allá que el tribunal hoy de oficio lo elimina del reclamo económico, hoy en día, en las liquidaciones que pasan los colegas, en el momento de que se intenta una negociación, incorporan ese artículo 80, el cual, como dije antes, no es para nada aplicable al caso. Ahora vamos a las categorías laborales. Bien. El decreto de ley 326/56 tenía unas categorías laborales que cuando fue derogada por la 26844 desaparecieron, así que por un periodo nos quedamos acéfalos de autoridad que diga cuáles eran las categorías laborales, hasta que finalmente, en septiembre del 2013, por atribuciones de la misma ley y de un decreto reglamentario, se puso, que iba a ser un principio orientativo, pero todavía continúa, estas categorías laborales. ¿Cuáles son las categorías laborales? Categoría primera, supervisora. Supervisora, que son aquellas personas que tienen tareas y controlan, supervisan, coordinan la tarea de 2 o más personas. Segunda categoría, en realidad, se habla de los cocineros porque es específico, pero son cualquier categoría que requiera tareas específicas y que requiera una idoneidad especial, entonces entraría dentro de esta segunda categoría. La tercera categoría, que es la de caseros, que la condición que habite la vivienda donde trabaja, y el cuidado y preservación de la vivienda es su función específica. Y ahora bien, y vamos a la cuarta categoría, que va a merecer un tratamiento, un comentario especial. Esta cuarta categoría habla de asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas, discapacitadas, niños, adolescentes y adultos mayores. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque fue una discusión largamente tratada antes de la legislación de la 26844, porque muchas personas
que cumplían esta función, la encuadraban dentro del régimen de la ley de contrato de trabajo. ¿Y cuál era mi defensa? Mi defensa era, básicamente, que no era aplicable la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo, el elemento esencial es el lucro. Es una actividad económica, cosa que está fuera del régimen y de la naturaleza misma del servicio doméstico. Y es más, el artículo 5 de la ley de contrato de trabajo, cuando habla de empresa, dice que la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales con fines económicos o benéficos. Ahí está destacado. Y por otro lado, llamaba empresario a quien dirige esa organización instrumental de medios materiales e inmateriales y personales. Por lo tanto, no era aplicable, así que ese reclamo en el encuadramiento que se pretendía no correspondía. Ahora bien, estamos haciendo acá una referencia a tareas no terapéuticas. Muy a menudo se recibe todavía, y hoy en día es muy común también el tema de reclamos por asistentes no terapéuticos o asistente terapéutico, incluso, donde hay reclamos, tanto sea que lo enmarcan en la ley de contrato de trabajo como enfermera, título habilitante, o en la ley 26844 como servicio doméstico. Ahora, si hay un título habilitante, si hay una tarea terapéutica, sale del ámbito de la 26844 por el tema de que la condición sine qua non es que sea tarea no terapéutica. Y ahora bien, sacándolo acá, ¿qué pasa con la ley de contrato de trabajo? La ley de contrato de trabajo, y esta es la defensa que venimos haciendo, y hay una copiosa jurisprudencia que si después alguien necesita se las podemos pasar, hace referencia a que cuando esta relación se cumple no es una relación laboral, sino efectivamente es una relación de locación de servicio. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en una casa particular. Una casa particular donde no es un sanatorio, aparte el régimen de sanidad tiene muchos estatutos, y ninguno de ellos hace referencia obviamente al tema de la actividad doméstica en casas particulares, sino que son en entidades de sanidad. Por lo tanto, esta ley 26844, cuando introdujo la cuarta categoría, zanjó una discusión de muchos años. Y por último queda la quinta categoría, que es lo que habitualmente, es la función que habitualmente realizan las empleadas de casas particulares. Bien, acá hay un tema importante que se aclara cada vez que se da a conocer las escalas salariales. Se aclara que quien efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará incomprendida en la que resulte la principal y que se desempeñe con habitualidad. Así que el hecho que realice una actividad extraordinaria por encima de la categoría no necesariamente significa que ya va a quedar comprendida en esa categoría y va a poder tener derecho a los salarios que correspondan a esa categoría. Es la tarea habitual, la que resulte principal de su actividad. Bien. En servicio doméstico, desde siempre, hubo una serie de situaciones que se dan a una interpretación muy particular. A punto tal, y lo dijimos la vez pasada cuando el doctor Horman hablaba de la importancia de tener un tribunal especial de casas particulares. Yo tengo mi estudio en provincia, en San Isidro, y atiendo toda la zona de San Isidro y Capital Federal. Y en San Isidro, más de una vez, los magistrados decían, básicamente estas cuestiones de servicio doméstico deberían tener un régimen especial también acá en provincia, dado que se manejan situaciones que se parecen más a cuestiones de familia, parecen más divorcios que otras cosas, donde palabras como traición y todo ese tipo de cosas es muy común escucharlas en ese momento, ¿no? Así que el régimen y las audiencias se desarrollan desde un lado muy particular. Bueno,
seguimos con el tema, y ya que estábamos hablando de remuneraciones, periódicamente y a través de la Comisión de Casas Particulares, se publican las condiciones de trabajo y fundamentalmente el tema de las remuneraciones. Cuando hablamos de remuneraciones que se publican, tenemos que aclarar que las remuneraciones que se publican son las remuneraciones mínimas para el personal que trabaja hasta 48 horas semanales, es decir, 48 horas semanales en realidad, no hasta 48 semanales. ¿Por qué digo esto? Porque si trabaja entre 24 y 48 horas semanales, el cálculo del mínimo que le corresponde a cada uno va a ser proporcional a la cantidad de horas que efectivamente trabaja. Si este cuadro es los salarios de septiembre, son de 48 horas semanales, todo aquel que trabaje 24 horas semanales va a estar cobrando en forma proporcional. Pero aquel que trabaje por menos de 24 horas semanales, el pago es por hora. Sea con o sin retiro, el salario que le corresponde, y esto es por la resolución 2, que dice ahí, la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, la que lo incorpora. Y la novedad, que por primera vez en la historia, a partir de este mes de septiembre, mejor dicho, se incorporó el adicional por antigüedad. ¿Qué es el adicional por antigüedad? Es un nuevo rubro, que es el 1% del salario mensual por cada año de antigüedad. Y esto, como este es el primer mes que se paga, se toma a los ingresados antes del 1 de septiembre del 2020 y sin efecto retroactivo. Quiere decir, en este primero es como si todos tuviesen un año de antigüedad, todos aquellos que hayan ingresado antes del 1 de septiembre del 2020. Este es una novedosa introducción para asimilarlo, ya casi lo diría, para asimilarlo básicamente al tema de otro tipo de relaciones laborales donde la antigüedad es tenida en cuenta no solamente en el momento de la indemnización, sino mes a mes. Bueno, a ver. Espere que antes de llegar acá. Cuando hablamos de remuneraciones, y al igual que la ley de contrato de trabajo, se establecen pautas de tanto sea el lugar, plazo, oportunidad de pago, etcétera, etcétera, que lo voy a pasar muy rápidamente para poder llegar con los tiempos, porque el temario es largo, ¿no? Obviamente se debe pagar el día hábil en lugar de trabajo y en la hora de prestación de tareas. Y el personal mensualizado debe cobrar dentro del cuarto día hábil de finalizada el mes calendario, ¿no? Y mientras que el personal jornalizado o por hora, cuando termina cada jornada. Estas son situaciones similares al régimen de la ley de contrato de trabajo. Bien. A ver, no sé si tengo que verlo ahora, tengo que ver después si hay preguntas o lo vemos al final. Pablo, al final. Al final. Perfecto. Bien. Seguimos. Bueno, ¿qué es esto que está acá? Básicamente recién hubo una ayuda al empleador, nuevas registraciones. A partir de este mes de octubre, a ver, como dije en alguna oportunidad, el servicio doméstico siempre estuvo fuera de la protección general y me estaba refiriendo a los trabajadores, cuando hablábamos de que no le alcanzaban los mismos derechos que al resto de los trabajadores. Durante la pandemia hubo un montón de subsidios, de ayudas para los empleadores, el famoso ATP, que es el Programa de Asistencia de Emergencia de Trabajo y Producción, que lo recibieron muchas empresas, muchas pymes. No hubo ninguna ayuda dirigida a los trabajadores de casas, a los empleadores de casas particulares. Y cuando digo empleadores de casas particulares,
hay una creencia general que todos los empleadores de casas particulares son potentados, que tienen mucha plata, ¿no? Y pueden soportar cualquier cosa, mientras que sabemos muy bien que muchos trabajadores, a su vez, son empleadores de casas particulares porque necesitan de la ayuda doméstica para poder salir a trabajar, o a dejar el cuidado de sus hijos, y determinado tipo de situaciones. Y sin embargo, estas condiciones no son tenidas en cuenta cuando equipara a un empleador con un buen pasar económico con otro que es un empleador que a su vez es trabajador. Este tipo de cosas sí tienen que ser tenidas en cuenta, que de hecho no lo son. Bien. Cuando hablamos de las nuevas registraciones, me estoy refiriendo que a partir de este mes, los empleadores con ingresos mensuales debajo del mínimo no imponible, que hoy en día son 175.000 pesos, podrán tener una ayuda económica para que el gobierno pague entre el 50 y el 30% de la remuneración neta mensual, depende el ingreso que acredite. Obviamente, el sueldo lo va a pagar hasta un máximo de 15.000 pesos, y será cobrado en una cuenta que se abrirá en el Banco Nación. Es un programa que tiene una vigencia limitada que es de 6 meses. Bueno, aquí más allá de la ayuda, muchos se van a cuestionar. Bueno, esta es una forma también de aumentar la cantidad de personas que entren al sistema registral de casas particulares, cuando durante pandemia, por distintas situaciones, muchos se han quedado sin trabajo. Esta es una situación que es novedosa y es bienvenida, con esas salvedades, ¿no? Bueno, estábamos diciendo, hay un tema que quiero decir, vuelvo acá a lo siguiente porque es importante destacar. Cuando estamos hablando de las remuneraciones, el artículo 21 habla de la ley, ¿no? de la ley 26.844 perfectamente, dice que el pago debe ser en efectivo. Sin embargo, cuando se reglamenta, cuando se reglamenta por el decreto 467, allá en el 2014, la reglamentación está hablando de que cuando es el servicio de 32 o más horas, debe hacerse en una cuenta sueldo abierta, por una cantidad menor a 32 horas por semana. El empleador tiene la opción de hacerlo o por cuenta o en efectivo. Y ahora, bien, también la misma reglamentación hace referencia que el trabajador puede optar. ¿Por qué? Porque sea en cualquier supuesto, aún de más de 32 horas, que el pago sea en efectivo. Bien, el pago siempre se hace al trabajador dentro de los 4 días hábiles, y es un trabajo con retiro, al final de la jornada, si es por hora, como dijimos antes. Y se establece también la posibilidad de pagar a una persona que por imposibilidad de cobrar del trabajador, que pueda ser designado justamente para ello. Esta figura, con algunos retoques, y hubo que ser muy creativo durante la pandemia, porque al estar el aislamiento social preventivo y obligatorio, muchas personas, porque no podían ir a trabajar, solamente los de 4ª categoría, es decir, asistencia no terapéutico de personas, fue considerado personal esencial. Ellos estaban obligados a ir a trabajar, no el resto de las categorías laborales, pero sí percibir el salario. Es entonces cuando muchas veces había que hacerlo mediante transferencia, y no todas las empleadas tenían cuenta abierta. A veces las empleadas designaban todo por escrito, obviamente, aunque sea por WhatsApp. Hoy en día el WhatsApp está siendo tenido en cuenta
en los elementos probatorios, no como definitivo, pero sí acompañando otras como prueba indiciaria. Por lo tanto, las comunicaciones por WhatsApp están teniendo una trascendencia que antes no tenía. Antes, directamente, todo lo que era a través de este medio de cuajo era rechazado. Ahora bien, como dije, hubo que ser muy creativos para que las personas puedan trabajando. Y bueno, y vayamos acoplándonos y acostumbrándonos a las nuevas corrientes, ¿no? Bien, el aguinaldo, acá lo voy a mencionar, porque si no, no vamos a llegar a los tiempos, porque esto realmente está en la ley. Sueldo anual complementario, no hay grandes diferencias con la ley de contrato de trabajo, y esto no ofrece mayores inconvenientes, así que no voy a leer, simplemente lo pongo aquí, pero lo que más me interesa es el tema de las preguntas y comentarios que puedan surgir, porque como dije antes, es muy asimilable a la ley de contrato de trabajo, pero no es exactamente aplicable a la ley de contrato de trabajo, ¿no? Bueno, la licencia anual también se equiparó a la ley de contrato de trabajo, y bueno, la ley de contrato de trabajo está por el artículo 155, por ahí, acá lo tenemos en el 29, o en el 150, mejor dicho, y acá lo tenemos en el 29, y las características en líneas generales son similares, son similares. Pero acá la particularidad es cuando sabemos que se gozan las vacaciones completas cuando se tiene una antigüedad de 6 meses o más de antigüedad. Eso serían las primeras vacaciones, se gozan completas. Pero ¿qué pasa si están por debajo de los 6 meses? Bien, el mismo decreto 467 hace expresa referencia, hay que remitirse a él, no voy a leer esto, porque justamente por lo que dije antes, para hacer más ágil la charla. Y bueno, así que tengamos en cuenta, en servicio doméstico, si se trabaja menos de 6 horas por semana, hay que ir al decreto a ver cuántos días le corresponde. Bien, las enfermedades inculpables y accidentes. Acá hubo grandes avances en el tema porque grandes avances, ¿en qué sentido? Como dijimos al principio, las enfermedades solo eran reconocidas al personal con retiro, y al que era reconocido era un máximo de 30 días, mientras que ahora se equiparan, entre comillas digo, se equiparan a la ley de contrato de trabajo, porque pueden ser de 3 o 6 meses, depende de la antigüedad. Pero ¿por qué digo entre comillas? Porque a diferencia de la ley de contrato de trabajo, donde se duplica el periodo de licencia paga por enfermedad cuando hay cargas de familia, en la 26844 eso no ocurre. Así que no influye que haya o no carga de familia en cuanto a la licencia por enfermedad inculpable. Bueno, esto también lo muestro, que es el derecho, son de 3 meses a 6 años, y bueno, que el aviso y el lugar donde se encuentre es todo exactamente igual. Ahora bien, acá una aplicación analógica del artículo 212. El artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo hace referencia a cuando una persona, después de haber sufrido una enfermedad o accidente, no está en condiciones de volver a trabajar. En las mismas condiciones que lo había hecho cuando tuvo el infortunio o se enfermó. Ahora, si bien en extinción está la figura de qué se debe pagar en el momento cuando la persona no puede seguir trabajando, realmente, ¿qué pasa cuando disminuye la capacidad y realmente el trabajador no puede asignarle una tarea? Bueno, acá se aplica por analogía el artículo 219. Una cosa es si no puede y otra cosa es si no quiere. Si el empleador no puede cumplir nuestra obligación por causa que no le fuera imputable, importante,
abonar indemnización del 50% de la correspondiente al despido sin causa. ¿Mm? ¿Y qué pasa con la reserva del puesto? Que dice acá. La 26844 no establece una reserva de puesto de un año, como lo hace el 211 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero, ¿qué pasa acá? Ahora bien, se toma por analogía la Ley de Contrato de Trabajo, no solamente porque el artículo 2 así lo permite, sino porque en su momento, cuando el decreto reglamentario se refirió al trabajo eventual, hace referencia a la reserva de puestos de trabajo. Si bien no es explícita, pero la reserva de puestos de trabajo por antonomasia es justamente por razones de enfermedad. Cuando terminado la licencia paga no puede trabajar. Por lo tanto, con ese criterio que cuenta con mi aprobación en el sentido porque hay una razón jurídica fundada en una norma jurídica. Entonces, la reserva de puesto es aplicable por analogía. Y ahora vamos a las licencias especiales. Bueno, las licencias especiales, espere que... bueno, acá también, no me voy a referir, son muy similares a las de la ley de contrato de trabajo, y el plazo de preaviso también, pero quiero ir básicamente a lo que acá me están pidiendo que vayamos, que es justamente a la protección por maternidad y matrimonio. Antes de llegar a esto, cuando hablamos de las licencias especiales, también tenemos que considerar que en las licencias especiales también debe aplicarse el criterio de matrimonio igualitario. ¿Qué pasa cuando hay matrimonio igualitario, cuando hay convivencia, cuando hay madres no gestantes y todo ese tipo de cosas? Se asimila el derecho, porque si no se estaría haciendo una discriminación. Todo esto no estaba contemplado específicamente en la ley, pero por analogía y por principio general del derecho debe ser aplicado. Cuando vamos a la protección del matrimonio, bueno, tenemos al igual el régimen anterior no establecía esta situación, es decir, la licencia legal se asimilaba la situación, como no estaba contemplado el tema del embarazo, como un derecho de la mujer adquirido desde el momento que lo adquiere desde el momento de la notificación, aunque sonaba feo, había que tomar el régimen de enfermedades, y agotada la enfermedad, es decir, la licencia paga por enfermedad, y si se quiere, depende de la antigüedad, la trabajadora estaba expuesta a quedarse sin trabajo, sin cobro de ninguna indemnización. ¿Por qué? Porque esta protección a la maternidad y matrimonio, que se contempla ahora específicamente en los artículos 39 y 40 de la 26844, no existían en el régimen anterior, y por lo tanto, el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo anterior no habilitaba la aplicación analógica, directamente no tenían ningún derecho a cobro de ninguna indemnización. Como dije al principio, el tratamiento era básicamente como si una licencia por enfermedad. Obviamente también hay que tener en cuenta situaciones especiales que no las voy a desarrollar acá, pero si se viene, ¿por qué? Porque cuando hay un hijo con síndrome de Down, la licencia se amplían hasta 6 meses, incluso los subsidios también. Así que las asignaciones
por maternidad está contemplada para las trabajadoras de casas particulares, pero no todas las asignaciones están contempladas, porque, por ejemplo, están excluidas de las asignaciones por adopción, por matrimonio, por ayuda escolar, y por matrimonio. Así que estas asignaciones especiales que sí están contempladas en otro tipo de derechos para los trabajadores, no alcanzan todavía al servicio doméstico. Entonces, ANSES durante el periodo de gestación va a estar pagando el salario de la empleada, pero no así el aguinaldo. El aguinaldo sigue en poder es decir, en la obligación del empleador. Bien. Y esto es lo importante, cuando la trabajadora se desempeña en más de un empleo, con retiro, la percepción de la asignación familiar es por cada uno de ellos. A diferencia, obviamente, que sin retiro lo percibirá solo por donde servicios. Pero aquella trabajadora que presta servicios, la asignación familiar, que servicios en más de un hogar, le va a corresponder por cada uno de los domicilios. Ahí en el artículo 40, esa presunción, y tengamos en cuenta que es una presunción, es decir, admite prueba en contrario, juris tantum, nos enseñaron en la facultad, admite prueba en contrario, que el despido de la trabajadora es por razones de enfermedad o embarazo, si son 7 meses y medio antes o después de la fecha. Tiene que cumplir con la notificación del embarazo. Y bueno, y el mismo derecho en caso de interrupción del embarazo o del nacimiento sin vida, el derecho de... Esta presunción también es aplicable, es decir, no ofende el nacimiento producido. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, el tema del preaviso. Acá la importancia del preaviso es similar, no es similar, guarda grandes diferencias la ley de contrato de trabajo. Básicamente, por la empleada 10 días, y por el empleador 10 días cuando la antigüedad fuese inferior a un año y 30 días cuando fuese superior. Y que no es igual, porque el contrato de trabajo lo sabemos que puede ser hasta 2 meses de preaviso si tuviese una antigüedad superior a 5 años, cosa que acá siempre va a ser 30 días, no importa la antigüedad que tenga, una vez que haya pasado el primer año de antigüedad. Y bueno, esto en cuanto a la extinción, la indemnización sustitutiva es exactamente igual, y la integración del mes de despido también es exactamente igual. Es decir, el plazo del preaviso comienza a regir a partir de la notificación. Si eso, en caso de omitirse el preaviso, debe integrarse los salarios para recién dar lugar al pago de un mes de preaviso si correspondiera a alguien que tiene más de un año de antigüedad. La extinción. Bueno, acá nos está con el tiempo. Bueno, esto también es muy similar y vamos a ir a las diferencias con la ley de trabajo. El 41 de la ley de trabajo, acá también tiene una diferencia, porque el mutuo acuerdo de partes uno puede celebrarlo en una relación que no sea de servicio doméstico por escritura pública. Obviamente va a ser homologado, pero tiene la alternativa de hacerlo ante autoridad administrativa o judicial o ante un escribano mediante escritura pública. Esa posibilidad no es aplicable a las relaciones en casas particulares. Solo puede recurrirse a una desvinculación por mutuo acuerdo ante autoridad administrativa o judicial de aplicación. Bueno, otra de las
las situaciones son el comportamiento concluyente y recíproco de abandono de la relación. Acá el tema de la reciprocidad es importante, porque si una de las partes no demuestra reciprocidad y por lo tanto hace equívoco la interpretación, no sería aplicable justamente esa causal. Bien, la renuncia tiene que hacerse por telegrama o ante la autoridad administrativa de trabajo. Y la renuncia, pero no así el despido, porque el despido puede ser notificado por notificación postal, pero también por cualquier tipo de notificación escrita, en un instrumento privado, puede ser suficiente, indubitable, puede, como el empleador puede notificarlo de una serie de modos, no necesariamente a través de la intervención. Bien, por muerte, sus causavientes, por muerte del empleado y por muerte del empleador. Bien, acá en el primer caso estamos viendo por muerte del trabajador, donde el 50%, al igual que la de contrato de trabajo, lo van a percibir sus causavientes, obviamente por la jubilación. Y con el tema de la jubilación es aplicable acá el famoso 253 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando expresamente una vez que una persona se jubila, y acá hay un plenario al respecto, la antigüedad de la relación, si la relación continúa, comienza a los efectos de la indemnización por antigüedad exclusivamente, comienza a partir del otorgamiento de la jubilación. No así los demás derechos que dependen de una antigüedad, tal vez como vacaciones o escala por antigüedad, que hubiere como ahora hay a partir de septiembre con el servicio doméstico también. Pero a los efectos del cálculo de la indemnización por despido, se debe tomar la fecha de otorgamiento de la relación. Es decir, no es que hay un nuevo contrato, sino el contrato continúa con ciertas características. Bueno, me fui por jubilación, por muerte del empleador, y acá es importante también, ¿no? Si bien por muerte del empleador también tiene derecho a percibir la remuneración del 50%, y acá vamos a lo último que está destacado. Si fallecido el empleador, la trabajadora, el trabajador continúa prestando servicios por más de 30 días, se entiende que es continuación de esa relación y se computa a tales efectos la antigüedad de la relación anterior y las condiciones de trabajo. Por lo tanto, cuando fallece la persona del empleador, o también esto es aplicable cuando el trabajador es contratado, y vamos a la cuarta categoría nuevamente, cuando es contratado para el cuidado de determinada persona y ésta fallece, desaparece el objeto del contrato. Por lo tanto, dentro de los 30 días hay que dar por finalizada la relación, cumplir con la liquidación final, etcétera, etcétera, pagando la indemnización del 50% que corresponda, haberes devengados. ¿Por qué? De lo contrario, se entiende que la relación continúa en favor de las personas con que cohabitan con el causante o con los parientes, porque no necesariamente a veces ocurre que prestaba servicios para un empleador, que prestaba servicios para una persona en un domicilio donde sus hijos habían contratado a la trabajadora, porque es una persona mayor, y si pasado esos 30 días continúan en relación y no se desvincula, por más que haya prestado servicios en otro domicilio, la relación se tiene por continuada y el pariente de la persona fallecida adquiere la calidad de empleador, con todo, como dije antes, en las mismas condiciones en cuanto a la antigüedad y demás beneficios. Bueno, acá estaba dicho esto. Bien, acá por despido directo también es otra, y es muy importante en esta época el famoso tema de la duplicación. ¿Es aplicable la duplicación? Sí.
es aplicable la duplicación en los despidos sin causa, o despidos indirectos que puedan ser probados. Pero cuando se denuncia el contrato de trabajo, tiene que ser de una forma tal que configure injuria. ¿Qué significa configura injuria? El trabajador se va a dar por despedido cuando la relación no consiente la prosecución, es decir, que sea una injuria grave. Y ahí es a donde tanto de una parte del mostrador o de la otra hay que ser muy cuidadosos en este sentido. Es decir, yo como abogado de la parte empleadora voy a tener cuidado que no sea yo quien da por extinguida la relación, sino que sea la otra persona, el trabajador o trabajadora, quien dé por extinguida la relación. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba va a estar en ella. Es decir, esa persona va a tener que acreditar, sus abogados van a tener que acreditar que la causa fue de entidad tal que hizo imposible la prosecución de la relación de trabajo. Mientras que si yo doy por concluido, la carga de la prueba recae en mí. Bueno, esto son temas que son importantes en el momento en que se establece la posición, la estrategia de lo que va a ser la defensa. Yo siempre digo, la mayoría de los juicios se ganan o se pierden en las cartas documento, en los telegramas. Una vez que uno fija una posición ahí, a veces no puede dar la vuelta fácilmente, y eso es lo que da la defensa, o no da defensa. ¿Por qué? Porque la redacción de la carta de documento está de forma tal que no da posibilidades a utilizar otras herramientas, instancias jurídicas que permitan eximirse de la indemnización. Bien, abandono del puesto de trabajo. El abandono del puesto de trabajo, al igual que la ley de contrato de trabajo, ¿qué requiere? Requiere de la constitución en mora. Es decir, la constitución en mora significa intimar lo que se presente a prestar servicio, ¿no? Muchas veces el trabajador, el empleador, está con bronca y dice, bueno, ya mismo despidámoslo para abandonar el puesto de trabajo. No, tiene que cumplirse indefectiblemente la constitución en mora mediante una intimación que no podrá ser inferior a 2 días hábiles. Y digo 2 días hábiles y vamos a otra nota de color. Es muy común, lo hemos hecho, se hace, yo no digo que esté mal, pero si queremos ser técnicos jurídicos, digamos que no es lo que corresponde. Los plazos que marca el Código Civil son en días, no son en horas. Así que la mayoría de nosotros acostumbramos a decir 24 horas, 48 horas, 72 horas, pero técnicamente, jurídicamente, los plazos están expresados en días. Bien, acá también estaba cuando que hablamos antes, cuando hay una incapacidad física, que se aplica el artículo 212 de la ley de contrato de trabajo. Doctor Campos, vamos tomando los últimos 5 minutos y si alguno tiene alguna pregunta que la haga mientras usted desarrolla los últimos 5 minutos. ¿Estamos? Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, acá tampoco voy a hablar más allá de lo que haya que ver en la ley, porque si no estaría leyendo lo que la misma ley dice. Bueno, a diferencia de lo que antes, que era medio mes de sueldo por cada año de servicio, de 2013 ya es 1 mes de sueldo por cada año de servicio, y nunca podrá ser menor a un mes de sueldo. Y vamos acá a lo importante, ¿no? Que es el artículo 50, que es el agravamiento por ausencia o deficiente registración. Esto duplica. Y acá, ¿qué pasa con esta duplicación? ¿Qué pasa con esta duplicación? ¿Y qué pasa con la duplicación del despido sin causa? Estuve analizando al respecto y mientras dure la aplicación del despido, de la duplicación de la indemnización por despido sin causa, no alcanza aquellos rubros, y hay pronunciamientos en tal sentido, aquellos que como este, también acompañan a la relación, porque esto es una consecuencia, no es directo. Esta duplicación, que es similar a lo que ocurre con la ley de empleo, que a diferencia de la ley de empleo, aquí hay que hacerlo al momento del despido.
el reclamo, mientras que en la ley de empleo hay que hacerlo cuando esté vigente la relación. Son sutilezas que hacen que puedan prosperar o no prosperar un reclamo de esta naturaleza. Y ahí sí, cumpliendo con el pedido de esto, obvié varios temas, y bueno, me pongo a disposición de ustedes. Bueno, entendemos que le agradecemos, entendemos que fue suficientemente claro. Evidentemente los temas son vastos, realmente toda la parte, lo que tiene que ver con el derecho de fondo, del derecho de trabajo, son temas extensos, pero más o menos pudimos ver un pantallazo general de todas y cada una de las condiciones, de la protección, del preaviso. Acá tiene una pregunta, doctor. Si un empleador no registra a su empleador, entiendo que se duplica la indemnización por antigüedad. Correcto, es decir, si no la registra justamente por el artículo 50, duplica el artículo 48, que es la indemnización por antigüedad. Correcto. Acá tengo una que dice, ¿en qué situación se encontrarían las empleadas de casas particulares que trabajan en una casa solo 9 horas por semana? El artículo 1 de la 26844 hace expresa referencia cuando dice cualquiera sea la cantidad de horas o jornadas que trabaje, ya es una relación laboral. A diferencia de lo que era antes, que tenía que cumplir un mínimo, acá cualquiera sea la cantidad de horas o días, ya importa una relación laboral. Doctor, acá le voy a contestar yo, porque me pregunta a mí, si usted es tan amable. Acá el doctor Silverman pregunta qué pasa cuando está registrado tardíamente. Bueno, en la medida que la trabajadora hubiese intimado a registrar correctamente la relación laboral y el empleador se hubiese negado o no hubiese contestado, ahí también, obviamente, es una injuria que le permite a la trabajadora considerarse despedida y exigir la multa que establece el artículo 50 de la ley 26844. Perfecto. Acá hay otra, querido Pablo, que dice, ¿cómo se toman en caso donde las empleadas realizan tareas de cuarta y quinta categoría en un mismo domicilio? Acá estamos en lo que dijimos antes, aquello que es habitual. ¿Cuál es la principal? Fíjense cuando consulten las escalas salariales que al pie dice, en caso que se realicen en más de una actividad, es aplicable la remuneración fijada para que sea la principal, la que realiza con habitualidad. Acá el doctor Fagnani me pregunta si el artículo 50 excluye la ley 25323 y la 24013. En realidad no es el artículo 50, doctor, la que excluye a la ley 24013, 25323 y 25345 es el artículo 72, inciso D. O sea, esas leyes expresamente por la ley 26844 no se aplican y queda únicamente en caso de haberse intimado y registración deficiente o sin registración, se aplica el artículo 50. No sé si usted tiene alguna otra pregunta, doctor. No, ¿a mí me dice? Sí. No. Acá hay otra pregunta, se la traslado a usted. En caso de contexto de la duplicación vigente por el decreto, me imagino que se referirá al decreto 34 y las posteriores modificaciones. ¿Se suma la del artículo 50, doctor? Perdón. En caso de la duplicación, si la duplicación se suma a la indemnización del artículo 50. No, justamente yo estuve analizando el tema, porque en principio parecería que sí, como estuvo redactado, pero hay opiniones doctrinarias que dicen que lo que sea accesoria, como esto que es accesorio al despido, no sigue la misma suerte. Sí, obviamente el preaviso, sí, obviamente la indemnización por antigüedad, pero no así estos que son accesorios de, como en este caso sería una penalidad.
Doctor, acá me preguntan si la extinción por mutuo acuerdo solo por escribano público. No, expresamente no. Servicio doméstico no permite el artículo que sería el 241 de la ley de, es decir, el mutuo acuerdo, que sería el 241 de la ley de contrato de trabajo, por escribano. Servicio doméstico exclusivamente ante autoridad administrativa o judicial. El escribano queda limitado a todo tipo de relaciones que no sean de casas particulares. Por mutuo acuerdo. Bueno, en la medida que no hay más preguntas, doctor, primero le agradecemos a usted la gentileza, fue muy clara su exposición. A los participantes, no se pierdan la charla de la semana que viene, que va a ser muy interesante y muy práctica con respecto a los acuerdos espontáneos que se hacen por ante el tribunal, que van a tener que tener ahí sí mucha atención porque es un chino, se hace por el sistema en mi Argentina, es bastante complicado, y si no, sí. Perdón, Pablo, te interrumpo un segundito porque acá hay una pregunta muy interesante porque es muy actual. Es muy actual, que le hace, no tengo el apellido, pero es el doctor Hugo, que hablaba justamente a partir del mes de septiembre es obligatorio el pago por antigüedad, este plus que estábamos hablando, que debe figurar en el recibo. Y pregunta, ¿qué pasa con la empleada si posee mayor antigüedad? Por ejemplo, si fue registrada en 2017. Repito, esto lo van a percibir por única vez. No, pero únicamente no. Perdón, olvídese de lo que dije. Esto lo van a recibir solamente aquellas personas que tenían ingresos en septiembre del 2020 o antes, pero sin efecto retroactivo. Sin efecto retroactivo, lo dice expresamente la norma. Por lo tanto, esta persona que entró en el 2017, no es que va a tener desde el 2017 un año de antigüedad hasta el 2020. No es que va a ser 3 años. Va a tener un año, todos los que hayan ingresado a trabajar antes de septiembre del 2020, van a tener un año de antigüedad a los efectos de este plus, exclusivamente, obviamente, ¿no? Espero que haya quedado claro al doctor Hugo, que no sé el apellido. Bueno, y para terminar les decía, y fundamentalmente otra forma de conciliar es a través de la conciliación obligatoria que se hace ante el SECLO. Eso será la próxima charla. Nuevamente, doctor Campos, muy amable por su gentileza, y a todos que tengan un buen día y buena semana. Que sigan bien a todos. Gracias. Bueno, un saludo a todos.